Sigue habiendo mucha información con respecto a este triple crimen. Déjame contarte, Guillermo, que sí, sé que lo estuvieron hablando en el programa, pero hay información con respecto al traslado de Sotakuro, este hombre que están trayendo desde Jujuy. Viene en un vuelo de Policía Federal custodiado nada menos que por tal vez el grupo más especializado que tienen las fuerzas federales, que es el GEOF, el Grupo Especial de Operaciones Federales. Viene custodiando en un avión de la misma fuerza a este sujeto que viene en un vuelo que va a ser desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Córdoba, el sector policial de Ezeiza, aquí en Buenos Aires. Va a estar arribando a la provincia de Buenos Aires alrededor de las 9 de la noche en un fortísimo operativo de seguridad que involucra al menos 25 agentes de los más especializados que tienen nuestras fuerzas federales, el grupo GEOF. ¿Por qué lo trajeron con tanta celeridad? Mañana mismo Arribas quiere tenerlo cara a cara para comenzar a indagarlo. Porque más allá de que él dijo, recuerdan, ¿no?, que le habían amenazado a la familia, sí. La pregunta que se cae de Maduro es, si vos no tenés nada que ver con esto, ¿por qué te fugaste? ¿Por qué no te presentaste a la justicia? Bueno, él aseguró que le habían amenazado a la familia y que por eso se fugó a Bolivia. No le creen, ¿eh? No le creen. De ninguna manera le creen. Es la persona, nosotros contábamos ayer, que tenía posesión de la camioneta, ahora se cree también que habría dado apoyo en otro vehículo. Y es muy importante lo que tenga para decir este sujeto. Y después el otro es Jiménez, que lo adelantábamos en el noticiero de anoche, que lo habían detenido, y es el que hizo el pozo, es el que fue delatado por un chofer de una aplicación, ustedes lo contaron, los escuché, pero también tiene mucho para contar, porque una cosa es hacer un pozo en una casa por un requerimiento particular, y otra cosa muy distinta es finalizar el trabajo que fue enterrar a las 3 chicas, y era el que tenía el conocimiento de cómo hacerlo. No fue solamente hacer un pozo y taparlo. Encontraron en el pozo, más allá de las cuestiones que tienen que ver con los restos y ropa y manchas hemáticas y restos de ADN, encontraron también piedras sobre el cuerpo de las chicas y cemento arriba del cuerpo. De hecho, a los perros no les fue fácil llegar. ¿Viste? A pesar de que había mucha sangre, no les fue fácil llegar hasta el lugar del entierro. ¿Qué creen? Que este hombre es algo más que un simple albañil que se dedica que sabe de eso. Cualquiera de nosotros hace un pozo y después lo tapa con la misma tierra que sacó. Acá lo que hubo es, más allá de los cuerpos, hubo escombros encima y encima cemento, que lo que me explicaban un poco de entre la calle. Sella. ¿Cómo? Sella. Claro, sella y tapa olores, Guille. Tapa olores. Si está bien hecho ese pozo, tapa olores. Por eso es que tanto Lázaro Víctor Sotakuro, que es el que estamos viendo ahora, el ciudadano con doble nacionalidad, peruano y argentino, va a estar cara a cara con Arribas mañana, pero también Jiménez. Los investigadores creen que estas dos personas saben mucho más de lo que han dicho hasta ahora. La historia es poco creíble. Porque la historia es poco creíble. Porque Sotakuro reside en la capital federal. Sí. Y tiene registros de haber trabajado. Es decir, en Argentina, como es ciudadano, sí, tiene monotributo como vendedor de frutas y hortalizas y también como chofer profesional. Sí. ¿Por qué alguien que vive en Florencio Varela va a llamar para un traslado a un chofer que vive en la capital federal y, oh casualidad, es peruano? Exactamente. Siendo el que lo llama también peruano. Entonces, la historia que él cuenta no le cierra a las autoridades, porque dice, ¿por qué te vas a ir del Bajo Flores o del sur de la capital federal hasta Florencio Varela para ir a buscar a 2 sujetos que, según él mismo descubrió, o él mismo contó, extraoficialmente, que dice en la causa? Insistimos con esto, porque todo lo que nosotros contamos son relatos que hicieron los involucrados
extraoficialmente. Sí. No está escrito. No, nada de esto está en la causa, es cierto. Porque no declararon. No declararon. Pero él le dijo a las autoridades que vio a 2 personas con nylons en los pies. No voy a entrar en detalles de por qué, ustedes se lo podrán imaginar, porque el lugar era una verdadera carnicería. Y con barbijo, ¿sí? Y con barbijo, eso es lo que dice que vio. Y que vio manchas en la ropa de esas personas, pero que como era de noche... Claro, indeterminadas. No puede certificar si eran de tierra o eran de sangre. La historia no cierra por ningún lado. Este es el Volkswagen Fox en el que se movía. Hay otra persona arriba del Volkswagen en ese momento y que hacía ese auto que tampoco tiene características de un auto de alquiler, las cosas como son. Tiene 2 puertas. Claro, bueno, una coupé. Claro. Sí. ¿Te acordás que ayer decíamos nosotros? En el video le pido a nuestro productor si puede tener listo el video de la camioneta yendo por, perdón Agustín, que te lo pido al aire, yendo por el recorrido que hacen La Matanza, que se conocieron ayer las imágenes que tiene el Centro de Operaciones Monitoreadas de La Matanza. Se ve siempre la tracker, pero este auto no se lo ve cercano a la tracker. ¿Pero qué cree la justicia? Está todo guiado a través del celular. ¿Sí? Este hombre pudo haber formado parte del apoyo. ¿Qué quiere decir? Las chicas notan algo raro y se bajan del auto y salen corriendo. Entra a jugar este vehículo de apoyo. Porque también por eso van 2 personas. Este no es el auto con el que Lázaro Víctor Sotacuro realizaba su tarea profesional. Ahí está el auto. Esta es la tracker. Recordás, Guillermo, que nosotros hicimos un seguimiento de todas estas imágenes. Ahora lo van a ver más completo. Se ve bien el recorrido que hacen desde este lugar de la Tablada hasta Florencio Varela. No logran ver cercano a la tracker al Fox blanco. Es que no escoltó. Claro. Eso ya lo tienen certificado. Claro. El viaje lo hace en Varela y va a llevar a 2 personas, punto. Lleva y se lleva a 2 personas. En el marco de las desprolijidades generales, porque también tenés vos un chofer de auto de alquiler que va a buscar a un tipo con una pala de punta a esa casa. Más evidencia que eso, más claro, pero que echarle agua, ¿no? Ese fue, ahí te das cuenta. Y declaró. Ese que no tiene nada que ver. Ese sí declaró. ¿Qué hace una persona que es inocente? Va y cuenta, dice, mira si me como este garrón. Exactamente, porque antes de que salte a través de la triangulación de los teléfonos que un auto salió de ahí, de Florencio Varela, hasta una localidad cercana en Florencio Varela, eso es muy simple de traquear. Iba a saltar. La aplicación es una muy conocida de menor categoría. Creo que ya saben cuál es, no la vamos a decir para preservar la identidad del hombre. Yo lo que te digo, Carlitos querido, es que si hay huellas, si se logra probar que todas estas personas estaban adentro de la casa donde fue el triple crimen, cuidado con la calificación. Bueno, ahí hay toda una Después podemos discutir si manejaba, no manejaba, si era el remisero, no el remisero, si era de la aplicación, no. Si se logra probar que estos sujetos detenidos estaban adentro de la casa, ojo con la coautoría funcional o una participación. Voy más lejos. Les cabe la misma pena a los que impacten en esa celda, que está a 500 metros de la casa, dicho en criollo, están hasta las manos. Sí, claro. De hecho, el último celular de Pequeño J no lo ubica en el lugar, pero sí lo ubica a Osorio en las cercanías. Y sí hay comunicaciones entre Pequeño J y Osorio, que son los 2 prófugos en esta historia. Atención a esos detalles. En estas imágenes, tal cual dice Carlos Estrione, vos ves pasar la tracker blanca, pero nunca el Fox blanco. El Fox blanco fue a otra cosa. ¿Eran los sicarios? ¿Eran las 2 personas que fueron la mano de obra en esta barbaridad? ¿Y el resto eran custodios de lo que estaba pasando? Puede ser. Y está bien que digas 2 personas, porque ¿sabes que creen que en realidad los sicarios son 2? Claro. Y te digo algo peor, si se puede agregar algo peor a esto. Un hombre y una mujer. Te digo una cosa, no son sicarios propiamente. Claro, está bien. Sino que tienen una categoría más heavy, más pesada. Porque son torturadores, que no es lo mismo que ser un sicario. Claro. Un sicario es alguien que ejecuta un crimen, exponiéndose o no, porque hay algunos que lo hacen, entre comillas, limpio, van, mata y se van y nunca los encuentran, y otros que arriesgan su propia vida al hacerlo, pero generalmente es un disparo. Generalmente el sicariato es un disparo.
Esto es otra cosa. Acá hay armas blancas, hay un secuestro, hay una inmovilización de las víctimas, hay un tormento que se le aplica sobre sus cuerpos. Está la difusión del tormento al mismo tiempo. Yo me quedo con lo que nos decía hace un rato nuestro colega peruano, Lucho Vargas, que hablábamos con él, de la similitud entre lo que hacen los pulpos en Trujillo y en todo Perú, y ahora también en Chile, hasta en Santiago de Chile, y lo que hemos visto en Argentina por primera vez, porque él dice que este tipo de torturas, vejámenes y grabaciones se han dado en otras circunstancias en Perú. Atención con la responsabilidad que les cabe también a los 45 que estaban mirando, ¿no? Sí, se establece quiénes eran. ¿Qué puede ser? Bueno, pero Cómplices. digo, ojo, se les puede imputar o reprochar un delito penal, pero cuidado porque no son 45 inocentes. Igual encontremos primero a Pequeño J, No, o va a está ser bien, que lo está encuentre bien. primero otro, ¿no? Está bien, Sí, pero vos sabés que si nos están viendo alguno de los 45 a esta hora, que seguro que sí. pueden aportar muchísimo a la investigación. Sí. Pueden aportar muchísimo, porque acá vos tuviste 45 testigos que vieron toda la escena, que vieron el desarrollo secuencial, porque esto fue una muerte por tracto sucesivo. Primero torturaron a una en presencia de las otras dos, la mataron, después mataron a una segunda en presencia de la principal o de la que ellos consideraban que debía cantar, o supuestamente le querían sacar un dato, y después la tercera, no voy a entrar en detalle, que es la más torturada según la autopsia, Carlos G. Sí. Maneja información Clara. policial, debe tener los datos, que es la más torturada, con la que más ensañaron. Sí. ¿Por qué el agravante de ensañamiento? Por la tortura. Claro. Hay también un dato para tratar de responder, y recién Guillermo lo estaba adelantando. ¿Quiénes torturaron a las chicas? Pude hablar ayer a la noche con gente de Interpol. ¿Por qué? Porque están empezando a analizar. Nunca estos ingresos son legales, ¿sí? No entra un sicario o un torturador profesional Por de un Ezeiza, país a otro por Ezeiza. Pero están empezando a cruzar información de inteligencia con países que son amigos de Argentina y otros que no lo son, como por ejemplo Venezuela. Pero están tratando de cruzar información porque se cree que el modus operandi de las torturas no es algo oriundo de nuestro país. No, eso, Estoy tratando de decirlo lo más. eso lo podemos certificar, porque si hay algo que ha conmovido a la opinión pública es la tortura seguida de muerte. La forma en la que torturaron a las tres víctimas, que eventualmente puede haber un crimen aislado donde le pasen un ajuste de cuentas a una persona, pero en un ajuste de cuentas muy aislado. Esta es la primera vez en la historia policial argentina que matan a tres mujeres en esta circunstancia. Y conmueve el crimen de la misma manera que conmovió el triple crimen de General Rodríguez, que también tenía un sello narco, porque si bien estábamos hablando de fármacos que se importaban de manera legal, el origen final de la efedrina, el fármaco, en este caso era México, para fabricar drogas de uso ilegal. Es decir, que también tenía el sello del narcotráfico. Pero esta es la primera vez que aparece la tortura, que aparece el tormento y que aparece la grabación / difusión del hecho. No hay en los anales policiales de los últimos 40 años, nos tenemos que remitir a la época más negra de nuestro país para ir a buscar un crimen tan brutal como este. Y detalles me contaban, similitudes y diferencias. ¿Recuerdan ustedes el caso del mal llamado empresario de Lechuga que apareció desmembrado? El financista. Sí, el financista. Algaba. Algaba. ¿Ustedes recuerdan a quién fueron los asesinos a buscar para seccionar el cuerpo? A un carnicero. A un depostador. A un carnicero. Ahí te das cuenta que no hay antecedentes en nuestro país de gente tan especializada en cometer un crimen como el de ayer. Y hay un dato que recién dábamos con Guillermo, y es que ¿a qué nos remite este triple crimen? A Forza, Ferrón y Vina. Y recordaba a Guillermo muy bien que en ese momento le habían cortado la oreja a uno de ellos. A Forza.
en el momento de la tortura, pero después los ejecutan de balazos. ¿Que a quién iban a buscar? A Forza. A Forza. Por eso los dos parece que estaban... Pero otra vez, estamos contando un triple crimen como el de General Rodríguez, Sí. con algunas cuestiones vinculadas al narcotráfico, pero nunca de ninguna manera con el salvajismo que estamos No, esta es la primera vez. Ahora. No voy a estigmatizar, pero está estudiado. El sicariato en moto se empezó a ver en la Argentina y fue inventado por el narcotráfico colombiano en las ejecuciones que hacían en Medellín y en Bogotá. Y fue importado a nuestro país y uno de los primeros que vimos vinculados así fue en un shopping muy conocido de la zona norte, en donde 2 personas de nacionalidad colombiana, delincuentes, asesinos, balearon a una persona. Lo que quiero decir es... En el estacionamiento. La justicia tiene, sin duda, características que llevan a determinado segmento de la sociedad. Digo segmento para no decir nacionalidades. Sí, también hay otro tema. Vos que sos también un estudioso del territorio, lo hablábamos hoy con Guillermo. Cuando el narco empieza a regar con sangre el territorio, se termina el negocio del narco. Se termina, completamente. Chau. Es un punto central el que das. La justicia tiene... Vos hablabas recién de los 45 que vieron. ¿Alguno de esos 45 va a hablar si la justicia logra detener a Pequeño J? Si Pequeño J aparece suicidado de 6 tiros en la espalda... ¿Estaba en Argentina a los 45? No necesariamente. Por eso te digo. No necesariamente. Porque a lo mejor era otra cosa. Recién le preguntaba, insisto con la nota que acabamos de hacer, porque puede tener relación o no. Le pregunto a Lucho Vargas. Sí. Vos decías recién, y si aparece con 6 tiros es una posibilidad. Pero yo le pregunté a Lucho Vargas, periodista peruano, si ustedes no estaban, especialista en una banda de Trujillo, que es de donde es Pequeño J, que se llama Los Pulpos, que aterrorizan a Perú, norte de Perú sobre todo, y ahora ya tiene ramificaciones en Chile, y se supone que la manera de operar, por lo menos como mataron a las chicas, encuentra un vínculo por el origen de las 2 personas, el buscado y el detenido, que son justo de la zona donde operan los pulpos. Sí. Entonces, hay un nexo. Entonces le preguntábamos, ¿esto le puede costar la vida? Es decir, frente a presuntos superiores, si es que hay un vínculo, si es que alguna vez estuvo vinculado a la banda, si es que fue un torturador, si es que trabajó, entre comillas, para los pulpos, ¿le puede costar la vida? Y me dice, no, todo lo contrario, sería un ascenso, si es que efectivamente formó parte de esta organización, cosa que no sabemos, se sospecha. Protejan a la pareja del hotel alojamiento. Ese cantó más que Protejan Gardel a la pareja del hotel alojamiento, que son los primeros arrepentidos. No va a ser cosa que tengamos 2 suicidados. No, perdón, hablemos con propiedad, doctor Jesse, usted es abogado, no se arrepintieron de nada. Habló en sede policial, en la justicia se negó a declarar. Son los que te dieron la llave. Sí, pero no son los legalmente, que te dieron la llave. ¿No? No importa, pero son los que te dieron la llave de... Mirá que en la justicia no quisieron dejar el dedo de la declaración. No, está claro. No la firmaron, Está claro. No la firmaron, ahora lo van a tener estamos hablando todo de Pequeño J por ello. Sí, claro, eso sí, bueno. sin duda. Hasta el teléfono dieron. Le sí, dijeron, basta, no hable más. Sí, no, Mariano, porque a Pequeño J se llega también a favor y en contra, porque los investigadores dieron rápidamente con un testimonio que fue crucial. Ayer lo contábamos, ustedes saben de quién estoy hablando. Que dio el último número. Estos delincuentes cambian de teléfono como nosotros de corbata, o por lo menos yo. Un narcotraficante cambia de celular casi de manera recurrente y te diría una vez por semana. Lograron dar muy rápidamente los investigadores con el último teléfono y por eso se hizo ayer mismo el allanamiento en la zona de Isidro Casanova, donde se encontraron algunas pertenencias. Y un dato crucial que estaban contando ustedes recién. ¿Hay alguien del exterior? Y ahí empezamos a hablar si existe o no el crimen transnacional en este caso. La justicia lo tiene casi comprobado después del allanamiento que se hizo en Isidro Casanova. ¿Qué encontraron allí? Además de la Glock 40... Los giros. ¿Qué encontraron? Los giros. Papelitos. Los giros de dólares a Perú. Giros de dólares a través de una de las empresas más conocidas que los extranjeros utilizan como remesa de dinero para enviar a su país. De miles y miles de dólares a una cuenta. ¿En qué localidad? En la zona de La Esperanza, en Trujillo, Perú. La Libertad.
La Libertad, en Perú. ¿A nombre de quién? ¿El apellido de quién era? Del mismo apellido que el que lo giraba. Pequeño J. Vamos a resumir como Pequeño J le transfería a un Juan Carlos Pequeño J en Perú. A mí lo que me dicen es que si bien son miles de dólares, no son de decenas de miles de dólares. Son miles de dólares, pero esos son algunos comprobantes que encontraron en un solo domicilio, lo que no certifica que hayan sido todos los que hizo. A lo mejor eso era constante y en el paso del tiempo estamos hablando de la llegada permanente de dólares a Perú, pero no está todavía debidamente documentado. No. Sí sabemos por dónde se movía, hasta dónde llegaba su estructura y aparentemente a quién se dedicaba. ¿Cuán lejos crees o cuán cerca, porque hoy lo están buscando en Bolivia, a Pequeño J, están de encontrarlo? Muy cerca. Cuando existe un tipo de fuga de este calibre, hoy Pequeño J quema más que una papa. Cuando comienzan a profugarse, precisan dos cosas fundamentalmente. Cobertura, que ¿quién se la da? Ahí voy a esa. Cobertura que se la dan los distintos eslabones de la cadena delincuencial. Si la droga que traían de Perú pasaba por el norte de nuestro país. Postas, sí. Entonces, hacemos el camino contrario. De acá va a Córdoba. Lo aguantan en algún lugar en Córdoba, lo esconden o lo enfrían en algún lugar de Córdoba. De Córdoba a Santiago del Estero, de Santiago del Estero, Jujuy, después pasa a Bolivia. Esas son las cadenas de su organización delincuencial que le dan cobertura. Pero ¿cuál es el factor fundamental que tiene que tener Pequeño J para poder escapar? Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Millones, no miles, millones de pesos o dólares o lo que sea en efectivo, porque la escapada se paga contante y sonante. Pero hay un dato que le juega en contra. Quema hoy Pequeño J. No, y además se fue de apuro. Y yo no sé si llegó a salir del país, ¿eh? Se fue de apuro y eso por ahí no hace que lleves el dinero que tengas que llevar porque no lo llegas a recaudar. A lo mejor mucho del dinero, sobre todo si sos un vendedor de drogas, sí, está en la calle. Sí. Y no tuviste tiempo de recogerlo. Alguna vez, en una charla informal, el hijo de Pablo Escobar me dijo en un bar que estar prófugo es muy caro. Lo decía por la experiencia de su padre, ¿no? Sí. Porque le preguntaban muchos qué había sido de la fortuna de Pablo Escobar, que aseguran se fumó en gran parte. Entonces yo le pregunté la pregunta que todo el mundo le hace: ¿y qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con la guita? Sí. Entonces él me dijo dos cosas. Uno, imagínate lo que es hacer una guerra con el Estado. Sí. Digamos, eso sale miles de millones de dólares, porque estás enfrentando a un Estado, necesitas un ejército, literal. Completamente. Bueno, parte de la fortuna se fue ahí. Y la otra fue estar prófugo. Que es muy costoso. Es muy costoso estar en la clandestinidad. Claro, y otra vez. Sobre todo cuando te buscan todo, ¿no? Porque una cosa es estar prófugo cuando no te busca nadie, como ha pasado en casos de gente que estaba en la casa, que hemos contado hace poco, y otra cuando te está buscando todo el mundo. A mí lo que también me preocupa es este espiral inherente al método que tienen estos ciudadanos. Le ponemos, sin estigmatizar el nombre de peruanos ahora, por Pequeño J y demás. Pero digo, el nivel de sadismo que están demostrando, que a lo mejor lo vimos también en lo que fue la guerra de Gavillas en Rosario, ¿no? Sí. ¿Ustedes recuerdan la muerte de aquel playero? Sí, pero no es igual, ¿eh? Claro, pero eso es No, está bien, pero digo, si tenemos que comparar... Son salvajes, pero no... Son salvajes, pero digo... O sea, el crimen, o sea, matar a una persona no es para cualquiera, vamos a empezar por ahí. Sí. Pero una cosa es pegarle un tiro. De hecho, lo dice un propio perfilador criminal. El tiro marca una distancia física entre el agresor y el agredido. Claro. El puñal ya marca otro perfil criminal de aquel que es capaz de clavarte en el cuerpo, por eso generalmente lo vinculan con un hecho donde hay un conocimiento previo y una emoción que juega. Ahora, pasional. Si esa emoción no juega y vos sos capaz
de agredir a alguien con un cuchillo, estamos hablando de un nivel de psicopatía, por eso. perversión y sadismo. Sadismo sería lo... Pocas veces. El miedo es la espiral de violencia en este sentido. Sí. A mí me da temor esto. A ver, el año pasado estuvimos juntos en un programa. Hubo varios hechos donde se los quería disfrazar como hechos de inseguridad, donde nosotros decíamos, che, ¿no será sicariato esto? ¿Te acordás? Sí, claro. Porque las autoridades de seguridad, sea cual fuera quien le quepa el sallo, no quieren hablar de sicariato en Argentina. El sicariato está. Sí, claro que sí. Sin lugar a dudas. Digo, y la pauta está en estas tres chicas. Sí. Después ahí entramos en una discusión, Marian, si esto encuadra en inseguridad. Lo escuché que se planteaba, no, esto no es inseguridad. ¿Cómo el narcotráfico? ¿Cómo que no? Claro, el narcotráfico no es inseguridad. Obvio que es inseguridad. Vos tenés inseguridad por delito común, tenés el narcotráfico y tenés la inseguridad vial. Claro, está bien. Son tres modos de inseguridad. Sí, perfecto. Y aparte que decanta en violencia callejera simple, una vida vale la de toda una familia, se arrastra. Pero lo que quiero decir, alguien que roba en la calle un auto para venderlo a 50.000 pesos, para ir a comprar droga, forma parte de la cadena del narcotráfico. Pero no me quiero ir del tema de Pequeño J. Me dicen, Guille, que como fue tan rápido el reconocimiento, porque cuando nosotros conocemos la cara de este sujeto, por supuesto que la justicia ya lo sabía y los investigadores ya lo tenían. ¿Sí? Nosotros nos enteramos de Pequeño J, te diría 2 días después de que lo tuviera en conocimiento la policía. Ya estaba cercado. Por eso es que hasta ayer yo decía, ya está desde que... Sí, ya estaba cercado. Desde que un ministro de Seguridad dice... Pero el Poncho no aparece. Pero se escapó. Pero el Poncho no aparece. El Poncho no aparece. Canción de Argentino Luna. Sí. Pero que no le dieron tiempo a profugarse. Bueno, es lo que me dijeron ayer. Es lo que me dijeron No lo ayer. veo, sí. Yo traslado tal cual lo que me dijeron ayer. Confíen en que les estoy trasladando lo que a mí me están contando. Va a terminar, y quiero seguir con lo que decía Mariano, 45 personas pueden hablar, sí pueden hablar. Otras más pueden hablar, sí pueden hablar. Todo depende de quién encuentra primero a Pequeño J. Lo encuentra la justicia, va detenido, se abren las posibilidades de que alguien declare. Para decir yo, porque es un crimen aberrante y van a ir presos toda su vida, se van a pudrir en la cárcel. Alguien tal vez termina hablando para no correr la misma suerte que estos asesinos. La pregunta es, ¿y si lo encuentra alguien... ¿Que no quiere que hable? Que no quiere que hable. Es posible también. Sí. Porque ayer Guillermo decía algo muy certero, muy sagaz. No hay una investigación por narcotráfico. No. De hecho, y acá está el tema, que por qué algunos decían que estaba mal puesta la carátula de femicidio, porque el femicidio no es un delito federal. Entonces este crimen no se puede investigar como un delito federal cuando la carátula es otra. Mirá, puede variar. Esto lo hablamos mucho y no quiero desviarme del tema, me parece central mantenernos en el triple crimen en este caso. Pero la droga aparece en el relato. En el relato. En ningún allanamiento se encontró droga. Por eso lo resalté desde temprano y lo sigo marcando. Sí. El relato de la droga o de la organización transnacional que se dedica al tráfico de estupefacientes surge de los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Y después solapadamente lo menciona la ministra Patricia Bullrich, pero no la justicia hasta ahora. Y al no haber drogas en la evidencia, no entra la justicia federal por ahora. Tampoco aparece la trata de personas. Por ahora. Bueno. Porque nadie declaró, ¿sí? Claro, por eso es importante, una cosa son los dichos sí. Y otra cosa es la causa. En la causa no consta. Ahora, esta mañana hablé en vivo, en Arriba Domingo, con el doctor Diego Estorto, que ya tiene la representación de una de las familias. Y el doctor Estorto me dijo, la primera medida que voy a pedir es que pase a la justicia federal. Lo primero que va a pedir. ¿Bajo qué carátula? No sé, pero él dijo justicia federal. Okay. Bien. Y creo que sí. Están todos hablando de narcotráfico, narcomenudeo, venta de drogas, incluso aquellos que ponen la venganza o el ajuste de cuentas en el marco de la venta de drogas, me parece que se ajusta a una investigación de la justicia federal, sobre todo cuando uno de los detenidos ya estaba en Bolivia. Y el origen
la droga es de Bolivia normalmente, la que se consume en Argentina, y que es Vox Populi, que los principales traficantes de los barrios hoy son peruanos. Está bien, con esto no quiero estigmatizar. Pero a mí me interesa un fiscal que sepa trabajar y recabar la prueba, que me diga cómo la mataron, qué sufrió la víctima, quién le hizo sufrir, quién le cortó los dedos, quién la terminó matando. Yo no sé si en este momento nos sirve alguien que investigue una banda internacional. Coincido. Yo creo que hay que hacer foco en el crimen, que hay que encontrar a los responsables, y una vez que los responsables estén detenidos puede haber una causa conexa, federal, estoy de acuerdo, por tráfico internacional de drogas. Pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo con vos, Guillermo, que vos decías, tenemos que enfocarnos en el crimen, qué pasó, qué, cómo. Pero si vos sabés el porqué del crimen, empezás a desandar todo el camino del crimen. Sí, pero no se lo pregunta a la justicia. Mariano es abogado. La justicia se ocupa tiene que dar respuestas de qué pasó. Al hecho. Claro. El hecho penal, digamos, el hecho punitivo es el crimen. Exactamente. Y los responsables del crimen. Ahora, si esa investigación deriva en otra, habrá una causa conexa. Por eso yo hice la afirmación hace un ratito, Guille, del tema de que yo considero que es un triple femicidio. Con el fundamento ese. Digo, el modo en que se ensañaron con 3 mujeres fue brutal. Sí, brutal. ¿Y si hay 2 mujeres en el lugar del hecho? Lo mismo. ¿Es lo mismo? Lo mismo. No entremos en esa discusión. Lo mismo, es una discusión que no... No, pero ¿sabes por qué te lo planteo? No entremos en esa discusión. Esto tiene que investigar la justicia federal. No entremos en esa discusión. Acá vamos a entrar en una discusión bizantina. De verdad se lo digo. Sí, es de fondo y no es de fondo. Porque la opinión pública está conmovida por todo. Sí, claro. Está conmovida por todo. Había una menor de edad también. Le cortaste los dedos, digo. Mirá, estoy chequeando ahora. Ayer hablábamos de quienes manejaban, porque Guillermo decía que este no es, descreía de los 3 kilos de droga, que nadie tiene 3 kilos de droga dentro de su casa, explicaba muy bien la diferencia. ¿Cómo? Descreo y lo confirmo. Claro, te lo digo ya. Porque acá los diarios hablaban de capo narco. El capo narco es un saco muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. Un capo narco es otra cosa. Ahora, que él sea, como dije más temprano, un superpuntero, ¿sí? En el marco del narcomenudeo, que él sea un superpuntero en ascenso, que quiera llegar a un lugar que todavía no tiene, te lo creo. Ahora que sea un capo narco, un chico de 20 años, te lo desmiento rotundamente. Pero, ¿y si te digo que está vinculado a 2 de los más grandes traficantes que tuvo... Eso puede ser. ¿Y que tiene la Argentina? Eso puede ser. Y te digo por qué. Lo dije más temprano. Como cualquier producto, lo reitero, perdón a aquellos que nos están mirando. Pido disculpas a los que miraron desde el principio, a los que llegan recién, se lo cuento. La droga, obviamente, es un negocio ilícito, ilegal, en todo el mundo. No es legal el tráfico de drogas. Pero es un negocio, ¿sí? Y como cualquier mercadería que se distribuye, necesita logística, necesita mayoristas, necesita boca de expendio. Como cualquier otro producto, cuando el fabricante / distribuidor localiza una buena boca de expendio, hace negocios con la boca de expendio. Lo que pudo haber pasado que por su estilo agresivo, porque así lo definen, Carlos, vos que tenés información, ahora que vieron la foto en la televisión dicen, ya sé quién es, la picantea, es bravo. Como es bravo, probablemente haya ganado territorio y probablemente haya sido alguien que creció rápido en el mundo del narcomenudeo, lo que le permitió dar un saltito hacia arriba, salir de la calle y empezar a manejar algunas cosas. Y ahí es donde aparece esta situación que conté antes. Hay 2 maneras en este negocio ilegal de moverse. Una es, tengo los dólares, tengo la plata, voy al distribuidor, al narcotraficante mediano, le compro la droga, me la llevo, la fracciono, se la doy a quien la distribuyo, la vendo. Junto la plata de nuevo, voy, le compro y así sucesivamente, que es un método bastante seguro, dicho sea de paso. Hay otro que te involucra más, que es, ¿cuánto estás vendiendo, pequeño J? ¿No querés que te dé más? Entonces vos tenés más droga para vender, por ende necesitas expandirte porque tenés más y potencialmente te pones ambicioso y querés venderla y por ahí lográs venderla. Ahora, si en el medio se desata una guerra porque estás en otro territorio o cierta tensión y vos perdés esa guerra o parte de esa guerra, le estás debiendo a alguien
que te puede hacer lo mismo que él le terminó haciendo aparentemente a las chicas. Te puede ir muy mal si no respondés frente a ese crédito. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Lo dije ayer y te lo digo hoy. Vos tenés una agencia de autos, perdón por la comparación, perdón a los agencieros. Tenés una agencia de autos. Sí. Vos podés comprar tu mercadería, es decir, ir con la plata y comprarle el auto en tercero y exhibirlo en tu negocio. O tenés otras agencias donde el dueño del auto te da el auto y dice, tenelo ahí, cuando me lo vendas me das la comisión. Puede haber pasado lo B frente a la expansión territorial de un muchacho muy agresivo, según lo describen, para los negocios, entre comillas. Estrione, veo que seguís recibiendo información en vivo. Pero si esa persona le roban, digo, si esa persona se la presta y al que lo tiene ahí se lo roban, ¿a quién tiene que responder de alguna manera? ¿Cómo tiene que demostrar, entre comillas, que se la robaron y que no es Gil, que no se la van a robar todas las semanas. Por eso tiene que dar una muestra de fortaleza. No puede decir, uy, me la robaron. Ah, sí, mira vos, qué fácil. Bueno, tomá que te doy más. No, mostrame que te la robaron. Claro. Mostrame cómo actuás cuando te la robaron. Claro. Si es que todo apunta a un crimen vinculado a un robo de Puede que hablemos de otra cosa. Completamente. Por eso vos ayer lo planteabas también el tema de, y lo dice la mamá, hoy lo volví a decir, son 4 perejiles estos. Hay que esperar que avance la justicia. Agustín, ¿tenés las imágenes de estas 2 personas que yo recién nombraba? O que estoy por nombrar, porque uno se asombra de que se entienda, un pibito que hasta hace 20 días tenía 19 años y resulta que tuvo un crecimiento exponencial dentro de la venta de drogas, se supone. Este hombre fue echado de la Argentina, el que vas a nombrar. Sí. Y fue un vericueto legal. Sí. Que es lo mismo que pasó con Vitete Sellane. Sí. Entonces, la manera más fácil de sacarse un clavo de encima es expulsándolo del país y no metiéndolo preso, que fue lo que pasó. Uno es Marcos Estrada González y el otro, Raúl Martín Rivera, alias Dumbo. Y vos decís, ¿qué tienen que ver? Marcos Estrada González viene nada menos que de Sendero Luminoso, una organización criminal de las más violentas y sangrientas de Perú que asoló América Latina. Sendero Luminoso era una guerrilla armada, un grupo guerrillero armado que empezó peleando por una revolución armada y terminó respondiendo al narcotráfico, como muchos en Colombia, por ejemplo, que terminaron al servicio del narcotráfico. Sí. Y vos decís, ¿qué tienen que ver estos dos? Dumbo manejaba todo lo que es el sur de la ciudad de Buenos Aires, Lugano. Tenía su asentamiento allí. Estrada González, la 11114. Cuando pierde Estrada González, Dumbo se hace cargo de la 11114. Y lo digo en castellano para que se entienda. Cuando pierde Dumbo también, empieza a dejar a gente de la más cercana. Algunos de su familia y otros no. ¿Qué están investigando, Guillermo, compañeros? Si Pequeño J no es familiar directamente de Marcos Estrada. Sí. Qué bárbaro. Se cree que Pequeño J, qué bárbaro, que se entienda otra vez, un chico de 19 años, que cumplió 20 mientras estaba acá en el país, se termina haciendo cargo no de la operación más grande que es el manejo y distribución, que en la Villa 1114, la droga que entra allí, el 0,5 queda en la Villa 1114. Es un lugar de distribución. Y sobre todo para fuera del país. Bueno, para aguantarla, ¿no? Para aguantarla, enfriarla. Porque la justicia viene traqueando un cargamento que entró, lo vienen siguiendo, se espera la entrega. Logra entrar a un 1114, entonces lo que hacen es tenerla 3 meses en algún lugar escondida, para que la justicia después se tenga que entretener con otro cargamento porque siguen entrando, ¿sí? Es más, a veces entregan uno para pasar otro. Lo entregan, vos decís, se lo dan a la justicia. Le hacen creer que... Exactamente. Que ganaron para que se relajen y pasa el otro, el grande. Bueno, entonces, ¿por qué la justicia está investigando estos lazos? Por el nivel de violencia con el que se actuó, por temor a represalias de una organización más grande y también por la impunidad que te puede dar saberte
bajo el ala de los más grandes narcotraficantes peruanos que han obrado en nuestro país. Son hipótesis que tiene la justicia. Se está trabajando, no está establecido. No está establecido. ¿Y en la Zabaleta? ¿Pero este pequeño J no operaba en la Zabaleta? No, un 1114, Zabaleta. Marcos era un 1114. Sí. Pequeño J era Zabaleta. Pequeño J, un 1114. Mirá. ¿No era la 2124? Sí, No. ya allanaron ahí. Perdón. La auto y allanó ahí. También allanaron Isidro Casanova. A los dos allanaron. les digo. No, tiene que ver con. A los dos les digo. Sí. Pasan cosas raras. Sí. Esto es como cuando se escribe en un diario algo que es un delito vinculado a la política como si fuera lo más normal del mundo. Pasa todos los días, ¿no? Entonces las fuentes con las que hablábamos, obviamente fuentes de la investigación, que no vamos a revelar, te decían es raro porque vos le preguntás a los narcos de la 1114 y le preguntás a los narcos de la Zabaleta y no lo conocen. Primero, llama la atención que la investigación tenga relación con los narcos como si fuera lo más normal del mundo. Es decir, no, yo le pregunto a los narcos que conozco y los narcos que conozco me dicen que no lo conocen. Claro, yo no conozco a ningún narco. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. O que verdaderamente no lo conozcan, es decir, que haya logrado mantener su identidad muy por lo bajo, o que sí lo conozcan y sepan muy bien quién es. Exacto. Te iba a decir eso. Exactamente. Y por eso se callan. Obvio. El tema es, no figura en ninguna... No está en ningún lado, no existe. En ningún radar. No existe. No figura de verdad, ¿eh? No lo caminaron nunca a este chico. Pero la Autoy mostró allanamientos el viernes que lo pusimos acá al aire. ¿Eh? La Autoy de la No, pero eso es post-crimen. Pero eso es post-crimen. Sí, Post-crimen. Antes no estaba en el radar. No estaba en el radar. Eso No digo. existe. No No lo había camin- ni una investigación en su contra. Ustedes saben que caminar es investigar a alguien de manera subrepticia. Porque que a no lo mejor sé. es como dice Guillermo, era un dealer, era un puntero de punteros. Pero algún ruidito haces. O, es que ¿sabes Sí, qué? pero una villa, si no te... Pero ¿sabes quién pierde primero? El punterito. Yo no quiero hablar de cosas que comprometen. Pero bueno, existe la connivencia. Sí, También. Claro. Cuando aparece alguien nuevo en escena, esa connivencia pesa, porque quien paga protección dice, che, apareció este acá. ¿De dónde salió? Ni eso había de él. O sea, no hay registro, no existe. No era o como estaba Dumbo. hace muy poco. A Dumbo lo nombran, viste, hace rato en la ciudad. O Sí. estaba hace muy poco, cosa que no sabemos porque no tiene una entrada legal a la Argentina. Capaz que estaba hace meses y no lo sabemos. Muy pocos meses. Pero de manera ilegal, sí. O se manejaba muy bien. Sí. Bueno, vos, ya que trajiste a Pablo Escobar, salvando las distancias, sí, que se entienda, la mujer de Pablo Escobar lo que decía siempre, defendiéndolo, es ¿cómo mi marido va a ser un delincuente si a mi casa venía a comer un presidente de la Corte Suprema, todos los candidatos a diputados, venían a comer los empresarios más importantes del país? ¿Ahora van a decir que mi marido era un delincuente? ¿Por qué lo traigo a colación? Por el tema de la connivencia. Digamos, si a Pequeño J Sí. dejó en Zabaleta, dejó una trampa cazabobos adentro de la casa, es porque se fugó 15 minutos antes de que llegara la policía Y alguien le dijo. y a alguien le avisó. ¿Alguien le Sí. avisó? También hay que hablar de que hay todo un territorio desintegrado, ¿no? Desde la vida de estas chicas que pobres a lo mejor tenían que recurrir y a navegar en las aguas barrosas de este mundo, hasta estos delincuentes que a lo mejor se dedicaban a otro tipo de cuestiones, entre ellos también la droga, ¿no? Hay todo un mundo desintegrado. Es decir, el triple crimen ocurre en un mundo desintegrado socialmente, ¿no? Vamos a hacer una cosa, solamente para aquellos que recién llegan, y me parece que es justo hacerlo porque hemos profundizado mucho, que es pasar en limpio. Así como empezamos este programa, lo vamos a cerrar con lo mismo, vamos a pasar en limpio. ¿Quiénes están detenidos hoy por esta causa? Los vamos a presentar ya mismo. Ariel Jiménez, rápidamente se lo decimos. Ariel Jiménez fue detenido ayer por la noche. Dice un chofer de un auto de aplicación que subió a su auto con una pala, entre otras cosas, y un parlante, y que lo llevó hasta la casa. Este hombre se profugó, hubo un allanamiento, como no tuvo publicidad de ese allanamiento y él había tirado el teléfono, supuso que no lo estaban buscando y volvió a la casa. Pero como se dice en la jerga, le estaban haciendo la capacha, lo estaban esperando, y cuando llegó a la casa lo detuvieron. Esto fue anoche. El segundo es Lázaro Víctor Sotakuro,
ciudadano peruano con nacionalidad argentina, con doble nacionalidad, que cruzó la frontera, llegó a estar en Villazón, se escapó. ¿Por qué? Lo detuvo la policía, porque él manejaba un auto, un Fox blanco, que estuvo en la zona y además, ni bien fue detenido, dijo que temía por su vida, que era simplemente un chofer, cosa que puede documentar, y que había visto a dos personas con bolsas de nylon en los pies y con barbijos puestos. La policía no le cree que tuvo mucho más que ver, sí, y definitivamente su coartada es muy pobre. Maximiliano Andrés Parra, 18 años, estaba dentro de la casa del horror. Cuando llegó la policía, estaba limpiando sangre y estaba tirando lavandina, limpiando paredes y pisos para borrar los rastros. Lo mismo que Daniela Yara Ibarra, 19 años. Fíjense las edades, también limpiando la sangre en la casa del horror, detenidos, obviamente estaban en la escena primaria. En el fondo de esa casa, cuya sangre ellos estaban limpiando, había 3 cuerpos enterrados, desmembrados. Tenemos que hablar también de Miguel Ángel Villanueva Silva y de Magalí Celeste González Guerrero. Él es peruano. Estaban en un hotel alojamiento. Él fue el que más datos aportó a esta investigación sin hacerlo en sede judicial. No está en la causa. El que más datos aportó. Es del mismo pueblo que Pequeño J. Se conocen desde Perú, se supone. Hay un vínculo entre ellos. Una de las mujeres habría sido pareja también, ¿eh? ¿Parental? Nos preguntamos. No lo sabemos. No lo saben las autoridades tampoco porque también entró ilegalmente a la Argentina. Y ahora les mostramos a los 2 prófugos. Estos son los detenidos, todos muy comprometidos, hay que decirlo. En la escena primaria, en el tramo final de la investigación, ellos estuvieron. De manera directa o indirecta, estuvieron ahí, donde murieron las chicas. Tony Hansen Valverde Victoriano, Pequeño J, muy mencionado, desde el segundo día de la investigación, por lo menos en los medios, peruano, muy cerca de Trujillo, nació. Cumplió los 20 años en el mes de septiembre. Lo señalan como el autor intelectual de esta masacre. Está intensamente buscado en este momento. Es intensamente buscado. Si es el que ordenó esta masacre, estamos frente a un hombre extremadamente peligroso y muy sádico, como lo describe su ficha personal. Y el otro hombre buscado es alguien que se comunicó mucho con él y que tiene una relación muy cercana según los testigos. Es argentino, tiene 28 años, se llama Matías Agustín Tati Osorio. Con Osorio habló muchas veces. Como ya tienen el último teléfono del Pequeño J, se sabe que habló antes, durante y después del triple crimen. Es probable que esté acá. Es probable. Es probable que esté en Argentina. Y que Osorio estuvo en la zona. Su teléfono impactó en zona sur a la hora donde aproximadamente se produjo el episodio. Hemos pasado por toda la información que teníamos y no nos hemos guardado absolutamente nada. En un caso que todos los días genera información nueva y por supuesto hoy se concentra claramente en la búsqueda del Pequeño J.